Buenas tardes, mi nombre es Janet Suárez, soy licenciada en idiomas y estoy estudiando mi doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador, la UPEL de Venezuela. En estos momentos les voy a hablar de mi investigación. El nombre es Reconstrucción teórica en cuanto a la enseñanza del inglés de la educación básica secundaria en los docentes del colegio donde trabajo, el Colegio Juan Cristóbal Martínez de Girón. Mi objeto de estudio, pues como licenciada de idiomas que soy, es el inglés por un lado y por otro lado la práctica pedagógica. El inglés y la enseñanza del inglés, porque es la lengua global y mundial. Es tan importante que la UNESCO en 1974 se pronunció por primera vez y dijo que se debía empezar a tomar interés en la enseñanza de ella misma, y hoy se sabe que es la primera lengua del mundo. Ya las sociedades entendieron que por medio del uso de la misma lengua se puede comerciar, se puede cooperar, se pueden hacer tratados de libre comercio. En virtud de eso, ya los padres asumen una actitud diferente en cuanto al aprendizaje del inglés. Los docentes y el mismo Estado han generado políticas para mejorar y dedicarle más énfasis a la enseñanza del inglés. En función de lo anterior, pues es importantísimo mejorar el aprendizaje, motivar a los chicos. En el sistema colombiano por lo menos se incorporó como una exigencia, como una dinámica mundial para el desarrollo tanto de los docentes como de los chicos, y el único fin es mejorar su parte laboral, su competitividad. Para aprender una lengua extranjera se requieren de enfoques didácticos, dinámicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se requiere de un muy buen material audiovisual, se requiere de estrategias innovadoras, se requiere de una formación integral y se puede hacer por medio de la enseñanza del idioma inglés. La práctica docente como tal, pues es definida como el modo de acción, ya sea intelectual o material, que cualquier docente utiliza para tratar de abordar un tema de enseñanza. En nuestro caso, pues la enseñanza del inglés. El objetivo de la investigación es replantear la práctica pedagógica como tal, mirar si hay monotonía, si es repetitiva, si es contextualizada o descontextualizada, y si la práctica en sí ofrece o promueve un aprendizaje significativo como un proceso cognitivo desde lo afectivo, y mirar a ver si hay cambios en los escenarios pedagógicos o si se sigue enseñando de la manera tradicional. Interrogantes. La aplicación de modelos de enseñanza de inglés orientados al aprendizaje de la gramática han persistido durante muchos años en nuestro medio escolar en general en Colombia. Tales prácticas, sumadas a diferentes factores como la falta de material educativo en las escuelas, la poca motivación para aprender el inglés, la bajísima intensidad horaria dedicada semanalmente a la enseñanza del inglés, como las escasas oportunidades para practicar la lengua fuera del salón de clase, pues han hecho que los estudiantes presenten muchísimas dificultades a la hora de aprender. El Estado colombiano, en su Ley General de Educación, plantea la enseñanza de lengua extranjera desde la primaria. Allá está muy bien escrito en la Ley General de Educación. Los documentos oficiales, como los lineamientos en lenguas extranjeras y estándares básicos de competencias, están centrados principalmente en la enseñanza del inglés en la escuela pública. Eso nadie lo niega. En esos documentos se propone que los estudiantes logren comunicarse en lengua extranjera una vez lleguen al bachillerato, a la secundaria. Eso está planeado y plasmado en el Ministerio de Educación en un documento del 2006. Sin embargo, para lograr ese objetivo es necesario preparar los recursos y los procedimientos para la enseñanza del inglés,
propiciando aquellos aspectos que garanticen su factibilidad, como adecuar los grupos estudiantes numéricamente, ¿no? Y lo digo porque los salones son de 40 y 42 estudiantes. Hay que preparar a los docentes encargados de la enseñanza de esa segunda lengua. Se necesita material educativo, hay que tener en cuenta las necesidades de aprendizaje de los chicos. Se requiere aumentar el tiempo semanal dentro de los planes y horarios de los currículos. Y como establece el marco común europeo en el capítulo 6 sobre el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera, dice, la eficacia depende de la motivación y de las características particulares de los alumnos, así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos como materiales, que puedan llegar a entrar en juego. Según ese marco común europeo, se necesitan gran diversidad de objetivos, de métodos y materiales, pero el docente colombiano medio se esfuerza para desarrollar aprendizajes desde su saber de inglés. Sin embargo, la metodología, el material y las actividades tienden a ser muy repetitivas y para nada significativas. Esas metodologías parece que no dan mucho resultado y menos muestran avances de lo que deben saber los estudiantes o de su nivel de proficiencia, ya que en muchos de los casos se enmarca la pedagogía en métodos tradicionales, donde prima la gramática, el vocabulario, la traducción y temas muy aislados. Entonces, por eso, en esta investigación, a mí me asaltan unos interrogantes muy grandes. El primero de ellos es cómo se dan desde la perspectiva del docente los fundamentos teórico-epistemológicos de la enseñanza del inglés en la escuela básica secundaria. ¿Cuáles son las concepciones pedagógicas que sustentan la enseñanza del inglés en la secundaria? ¿Será que los docentes las manejan? ¿Se sigue enseñando tradicionalmente el inglés? ¿Se enseña sola gramática? ¿Cómo es la acción pedagógica de los docentes en cuanto a la enseñanza del inglés dentro de su nivel educativo y dentro de los niveles educativos? ¿Qué métodos usan los docentes? ¿Las clases serán motivadoras? Yo me pregunto, ¿los docentes del Colegio Juan Cristóbal Martínez enseñarán las 4 habilidades o siguen enseñando por temas y por contenidos? El interrogante grande de todo el mundo es que los estudiantes en Colombia reciben clases 11 años de su vida escolar y se gradúan y no saben inglés. ¿Por qué? La práctica metodológica será monótona, repetitiva, descontextualizada, arraigada a lo formal de la lengua, arraigada a enseñar solo morfología, sintaxis y traducción. ¿Será que hay aprendizaje significativo como lo plantea Ausubel? Pues con todos esos interrogantes, mis objetivos para esta investigación son: el primero, generar una reconstrucción teórica en cuanto a la enseñanza del inglés dentro de la educación básica secundaria en docentes de la institución Juan Cristóbal Martínez. Y como objetivos específicos para lograr el objetivo general tengo, primero, determinar desde la perspectiva del docente los fundamentos teóricos epistemológicos de la enseñanza en la básica secundaria. Segundo, caracterizar las concepciones pedagógicas que sustentan la enseñanza del inglés en la básica secundaria. Tercero, examinar la acción pedagógica de los docentes de lengua extranjera del Colegio Juan Cristóbal Martínez. Y por último, elaborar una reconstrucción teórica en cuanto a la enseñanza del inglés dentro de la básica secundaria en docentes de mi institución educativa.
En cuanto a la justificación, pues mi investigación explora la enseñanza del inglés en la secundaria. Mi estudio es relevante por la evaluación teórica, metodológica y práctica al cual va a ser sometido la enseñanza del inglés impartida a la población de estudiantes de secundaria. Yo sé que el resultado que genere esta investigación va a contribuir a la praxis educativa como alternativa novedosa para mi ciudad Girón, para mi departamento Santander, para el país y para un entorno global. Además, es bueno precisar que no existe estudio o investigación disponible sobre este tema que se haya efectuado en la educación secundaria del Colegio Juan Cristóbal Martínez. También esta investigación abrirá oportunidades para nuevos espacios investigativos en diferentes áreas de diseño curricular, organizacional y evaluación de actividades académicas, culturales y profesionales a practicarse dentro y fuera de las fronteras colombianas. Mi investigación explora el campo de la enseñanza del inglés en la educación básica, que muchos especialistas educativos observan como el sistema potencialmente apropiado para generar cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es precisamente en la básica donde se pueden llegar a hacer nuevos constructos pedagógicos educativos. Igualmente, el presente estudio se realiza en función de conocer y repensar los lineamientos y orientaciones teóricas y operacionales particulares del fenómeno de la enseñanza del inglés. En resumen, por la necesidad de proponer respuestas factibles para la formación de docentes, este trabajo investigativo aportará los elementos de las bases teóricas de la enseñanza del inglés que puedan surgir de la realidad de la educación secundaria, por un lado. Por otro lado, estudiará los programas curriculares. Por otro lado, evaluará su pertinencia en cuanto a la formación de docentes, evaluará la efectividad en la aplicación y operacionalización en la praxis de los fundamentos teóricos de la enseñanza del inglés, examinará las características intrínsecas en ambientes educativos y finalmente va a contribuir con la optimización de experiencias que incorporan tendencias pedagógicas en ambientes de diversidad. Continuemos con los antecedentes del estudio. Internacionales, cité a Villaverde, quien en el 2013 hizo un estudio sobre la cultura bilingüe y el impacto social que esta representa. También cito a Otero, quien en el 2014 realizó un estudio que llamó La enseñanza del inglés como segunda lengua alternativa. En la parte nacional, Fajardo en el 2014 en Bogotá hizo un estudio sobre la enseñanza del inglés a través de los procesos de pensamiento, metodología y transferencia. En el 2015 García trabajó la formación basada en las TICs, análisis didáctico del proceso de enseñanza del inglés en la educación básica secundaria. Y en el 2013 también en Bogotá, García hizo un estudio sobre la enseñanza del inglés mediante el empleo de las herramientas tecnológicas en la Escuela Simón Bolívar Santa Fe de Bogotá. A nivel local, cito a Alcedo en el 2011 con el estudio El enfoque lúdico como estrategia metodológica para promover el aprendizaje del inglés en niños de educación primaria, y por último un estudio de Flores en el 2015, evaluación social del proyecto educativo de inglés en los liceos bolivarianos del municipio García de Evia del estado Táchira. Sigamos con las bases teóricas. Y lo primero que vamos a abordar es la práctica pedagógica en la educación secundaria. Con el devenir histórico social de la humanidad, el individuo se ha visto en la necesidad de desarrollar procesos de comunicación en esta sociedad globalizadora, hecho que además deja entrever una variedad lingüística de idiomas que hace posible primero el entendimiento, luego el acercamiento,
la inserción efectiva a una sociedad, la cooperación y el desarrollo entre las naciones. Por esto el inglés es un canal de comunicación significativo para cualquier habitante de esta aldea global. También es un medio efectivo para acceder a los últimos avances científicos, tecnológicos y humanísticos. Asimismo, el sujeto tiene la posibilidad de conocer formas de interacción cultural con otras personas. En virtud de esto, se puede afirmar que existen suficientes motivos y razones para comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés desde edades muy tempranas. Hablemos de las consideraciones teóricas acerca de la enseñanza del inglés. Empiezo por citar a Roche, 2003, quien dice que es posible que desde el principio de la escolaridad de los niños, tanto padres como educadores, se dedicaran concienzudamente a la enseñanza del inglés con la misma intensidad como lo hacen con su idioma materno. Es decir, a los niños se les puede enseñar el inglés desde las primeras etapas de su educación básica. Ante esta situación es prácticamente imposible suprimir la necesidad que tiene el alumno de asimilar un idioma extranjero. Berko y Bernstein en el 2001 dice: la capacidad que tienen los niños de aprender, comprender, descubrir y formular formas comunicativas en un lenguaje extranjero subyace principalmente a la necesidad de establecer nuevos acercamientos sociales. Los niños son motivados principalmente hacia el aprendizaje significativo de un idioma extranjero, dada su necesidad de comunicarse en otra lengua. En opinión de Gottman, 1993, el ser humano nace con la habilidad de establecer formas simbólicas de pensamiento, pero el desarrollo del lenguaje es un asunto de sobrevivencia. Es por esto que el aprendizaje del idioma inglés en niños de temprana edad también ocurre dada por la necesidad de interactuar. Y cito a Genesis 2003, quien dice: la asimilación y desarrollo de un idioma extranjero es producto de las conversaciones y el habla que los niños oyen de los adultos. El planteamiento señala el valor trascendental que tiene el idioma para el niño, donde la dimensión social e interactiva de la lengua le permite satisfacer sus necesidades de interacción con los demás sujetos que lo rodean. De igual manera, Ruiz, en el 2001, sugiere que los niños experimentan el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, frecuentemente inician manipulando el lenguaje, los padres les siguen en tal acción, tratando de responder a sus interrogantes, permitiendo de esta forma que los chicos marquen el paso y el ritmo que emplean por cuenta propia para asimilar su idioma extranjero. Genesis en el 2003 afirmó que la lengua se aprende en un contexto social interactivo, es decir, que los niños construyen sus sistemas lingüísticos a partir del habla que oyen de los adultos, hasta el punto de referenciar en cierta forma el juego de la comunicación seria. Etimológicamente, el término enseñanza, de acuerdo a Rajadel y Sepúlveda 2004, proviene del latín insignare, señalar hacia, mostrar algo, poner algo, insigno. Significa comunicar un saber mediante la utilización de un sistema de signos o símbolos. Por su parte, Flores, 1994, define la enseñanza como aquel proceso intencional y planeado para facilitar que los chicos se apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar su formación. Desde luego, tal acción formadora supone una estrecha relación con el aprendizaje, pues se necesitan mutuamente ambos. Se dice que es planeado porque exige, en el caso particular de la educación, la presencia de un profesional como mediador de la educación que establezca metas, competencias, objetivos, estrategias y recursos para lograr el cometido formativo del individuo. Es decir, la enseñanza es una actividad humana consciente que de modo intencional desarrolla un currículo
para hacer posible el acto didáctico, en el cual intervienen múltiples elementos de carácter histórico, social y disciplinar. Básicamente se caracteriza por materializar la influencia del educador sobre otros, los estudiantes. Se trata de hacer que el estudiante aprenda algo, de manera que sea posible mediante la secuencia sistemática de acciones, o sea, que se dirija el proceso de aprendizaje, lo cual supone el desarrollo interactivo de los actores entre los que se intercambian ideas para darle sentido y significado al conocimiento. En las bases legales de mi proyecto empiezo por citar la Constitución Política de Colombia de 1991. Luego cito la Ley 115 de 1994, que es nuestra Ley General de Educación. También cito la Ley 1651 del 12 de julio del año 2013, la cual modifica los artículos 13, 20, 21, 11, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones. En sí, esta es la Ley General de Bilingüismo de Colombia. Y por último cito la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 en su artículo 28. La investigación la desarrollaré bajo el enfoque cualitativo a través de un estudio de campo. Miguel Martínez lo expresa como el análisis sistemático de problemas sucedidos en la realidad contextual con propósitos centrados en su descripción, interpretación, entendimiento de su naturaleza y factores constituyentes, explicación de sus causas y efectos. Las informaciones las voy a recoger en forma directa de mi colegio, de allí su calificación de estudio de campo. Dadas sus características, este estudio se puede considerar de un carácter descriptivo. El enfoque cualitativo de esta investigación trata de comprender la realidad y la construcción desde el punto de vista social para tratar de interpretar la situación en estudio. En mi rol como investigadora voy a escuchar, mirar, captar y revisar lo observado para hacer explícito lo implícito, de tal manera que la información pertinente se registre y procese en forma sistemática. Mi investigación es de carácter fenomenológico, como lo expresa Miguel Martínez, abro comillas, se respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias vivencias, en que se describirá el fenómeno en estudio a partir de relatos de los informantes. Asimismo, el trabajo se desplegará en una perspectiva hermenéutica fenomenológico, pues abordaré una realidad, como León y Toro lo señalan, para descubrir las palabras, así como ciertos actos u obras, vislumbrándolos en el marco de un contexto del cual forman parte. Dadas sus características, este estudio se considera de carácter descriptivo, puesto que si bien se hacen algunas inferencias para explicar la naturaleza de algunas informaciones, el interés primordial estará en la declaración de las personas por medio de las entrevistas, las cuales generarán informaciones sobre el objeto de estudio manifestadas en el lenguaje de los informantes claves, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Por su parte, para Miguel Martínez, el estudio descriptivo es 2 puntos. Aquel que se realiza en contacto directo con la comunidad, grupo de personas que son motivo de estudio. De allí que se recolectará información con la finalidad de analizar y comprender y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. También se realizarán observaciones participativas del contexto registrado a través de las notas de campo, ocurrido en un ambiente natural y cotidiano dentro del contexto objeto de estudio. De igual forma, durante el trabajo documental se registrarán entrevistas, observaciones y materiales pertinentes al tema de investigación, así como el trabajo de campo que responderá al periodo de recolección y organización de la información, la cual avanzará progresivamente para dar una orientación a la
investigación. El diseño de la investigación es el siguiente. Parto de un estudio de caso, puesto que voy a profundizar acerca de la enseñanza del inglés en la educación básica de mi colegio. Y así como lo señala Miguel Martínez, el estudio de caso cualitativo es una intensa y holística descripción y análisis de una instancia, fenómeno o unidad social en particular. Cabe destacar que mi investigación realizará 5 fases y elementos constitutivos al estudio de caso. La primera fase es la de preparación. Yo me voy a preparar con la documentación para tener una visión general e introducirme en el tema. La segunda fase es la de recepción. Yo empiezo a conocer a mis informantes claves, o sea, a mis estudiantes, a mis docentes, quienes de manera voluntaria quieran acceder a mi investigación. La tercera fase es la fase de interacción. Pues después de tener cercanía y llevar un acuerdo para las entrevistas, procederé a entablar conversaciones grabadas de manera auditiva. Posterior a ello, les daré la oportunidad de escuchar lo grabado sin alterar su discurso. La cuarta fase será la de transcripción de información. Luego procederé a escribir todo, auditivo y notas de campo. Y la quinta fase es la fase de confrontación. Para hacer el análisis se confrontarán las informaciones adquiridas para dar lugar al análisis de información, los resultados. Y los elementos que consideraré son A, el análisis de los documentos, en donde se implicará y se destacará la observación directa que garantizará la generalización de los resultados obtenidos. Y B, las entrevistas a los profesores implicados como actores. Yo seleccioné la institución educativa Juan Cristóbal Martínez, ubicada en la carrera 27, número 1827 del barrio Santa Cruz, en mi ciudad Girón, del departamento de Santander. Los sujetos de la investigación. En la presente investigación se realizará una muestra intencional para seguir con unos criterios preestablecidos. Se buscarán actores, o sea, informantes claves, que sean sujetos sociales de la investigación, o sea, los docentes, representantes y estudiantes de la básica primaria y secundaria, quienes posean una participación activa en este proceso de investigación. Es decir, desde el enfoque cualitativo se buscarán en comprender la realidad subjetiva que emitieran las acciones de los informantes claves. Los informantes claves, quienes forman parte de la investigación, se integrarán en función de lo que dice Miguel Martínez. Denomina una muestra intencional que será adaptada basándose en los criterios considerados más adecuados y pertinentes para lograr los fines perseguidos en mi investigación. En el caso concreto, generar reflexiones teóricas acerca del proceso de la enseñanza del inglés en la básica secundaria de mi colegio Juan Cristóbal Martínez. El criterio de selección que voy a emplear lo constituirá la disposición voluntaria de colaborar con este estudio. Será decisión autónoma de los participantes sin que se demuestre un interés de selección particular. Además, los informantes se identificarán con un código. La técnica que se utilizará para recoger la información será por medio de una entrevista a los participantes claves, la cual permitirá una exploración de cada participante y la obtención de informaciones claves y focales para la investigación. Técnicas e instrumentos. A fin de lograr los objetivos propuestos se emplearán como técnicas la observación participativa y la entrevista. En cuanto a la recolección de información, la técnica empleada será la entrevista, la cual será preparada por mí, quien debo demostrar dominio del tema y tener claras las preguntas.
Esto no excluirá la posibilidad de incorporar otras preguntas para aclarar o confirmar respuestas obtenidas. Serán realizadas las preguntas a todos los informantes voluntarios que fijaron la fecha, el día y la hora para el desarrollo del mismo. Se evitará la dispersión de la respuesta hacia otros temas que no fueran de interés para mi investigación. En cuanto al procedimiento para recoger la información, pues esta investigación comienza con un contacto en mi colegio, que es mi unidad de análisis, con el propósito de explicar el objetivo y la metodología para obtener la información. Luego procederé a presentar la investigación ante el rector de mi colegio y a mis docentes. Les voy a explicar la ejecución para llevar a cabo acuerdos y fijación de fechas durante el desarrollo del estudio. Después voy a ir a mi colegio para contactar a padres y representantes de estudiantes que quieran participar de manera voluntaria. Posteriormente realizaré las entrevistas con cada uno de ellos. En este caso se garantizará el carácter estrictamente confidencial, se grabará en forma sonora y luego voy a transcribir. La entrevista grabada será oída por los informantes, o sea, por mis profes y mis estudiantes y mis papás, a objeto de ratificar que lo expresado era realmente lo que querían significar. De igual manera, en cada encuentro con los informantes se realizarán observaciones participativas, se elaborará un registro descriptivo de la actividad cumplida, en algunos casos con notas de observación por parte mía. Seguidamente, en la recolección de la información se iniciará los procesos de sistematización de la información, categorización, análisis e interpretación de la misma. Finalmente, voy a elaborar un informe definitivo de trabajo de investigación. Finalizado el análisis por informante, se procederá a relacionar las categorías comunes a ellos, así como a tratar de entender con el aporte de los registros de las notas las que serán no comunes. El tratamiento ofrecido a los registros de notas de campos será similar y de ellas emergerán categorías.